Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en SciSports. El día de hoy les traigo el análisis y predicción de toda la cartelera en el UFC 321. Aspinall versus Gunn. Sí, no nos ha ido del todo bien en las últimas carteleras, pero bueno, esperamos darle la vuelta en este evento. No les quito más tiempo, vamos con la primera pelea de la noche entre Jacqueline Amorim frente a Mizuki Inoue en la división de las Strawweights. Amorim viene de ganarle a Poliana Viana en su último enfrentamiento, ya tiene 4 victorias al hilo, todas dentro de la UFC, y la única derrota en toda su carrera fue frente a Hughes, que es una peleadora de buen nivel. De Amorim puedo decir que es una peleadora completa, tiene un buen striking de distancias más que nada, también le gusta atacar desde varios ángulos. La parte más importante de su estilo es el grappling, ofensivo más que nada. Aún así, defensivamente también tiene cosas interesantes y el peligro de sumisión, por supuesto. Tiene muy buenas armbar, pero también la hemos visto tener otro tipo de sumisiones. Por ejemplo, frente a Hughes estuvo cerca de finalizarla con esa mataleón. Tal vez le faltó algo de fuerza y hay que destacar que ya tiene 10 finalizaciones en 10 victorias. Inoue por su parte viene de vencerle a Goldie. Ya lleva más de 2 años fuera del octágono. Si bien no es que ha estado inestable, pues tan solo tiene una derrota en los últimos 4 combates. Esa falta de actividad sí es importante. De Eda puedo decir, también una peleadora versátil. Tiene buenos golpes rectos. Lo que más puedo destacar en cuanto a su golpeo es la rapidez que tiene. Tiene efectividad de derribos, sin embargo la fuerza no le da para mantener las posiciones. Creo que ese no es un punto muy interesante. Y a ver, creo que sí, le ganó a Goldie, debía hacerlo, era una obligación, pero debes de hacerlo de forma más contundente, creo yo. Para mí, Amorim es más determinante en el golpeo, es más determinante en el piso, realmente es más fuerte, tiene ese control de posiciones, además tiene una gran ventaja en cuanto al alcance. Realmente no entiendo por qué le dieron a Amorim esta rival. Ya le habían dado a Poliana Viana. Y no entiendo por qué la japonesa está aquí. Así que me voy a ir con mi predicción por Jacqueline Amorim por sumisión y la predicción queda en regular. Seguimos con la pelea de Azamat Maksum frente a Mitchell Raposo en la división de los Flyweights. Maksum viene con 2 derrotas al hilo. Perdió frente a un Labekov y perdió frente a Johnson. Nivel de competencia bastante difícil. Antes estaba invicto con 15 peleas y 0 derrotas, y en su debut dentro de la UFC le había ganado a Tyson Nam. Él puede ser un peleador versátil que tiene un striking ágil, bastante móvil, muy interesante en cuanto al golpeo, también sabe cambiar de niveles, es un peleador que puede llevar al piso y que tiene algo de peligro de sumisión. Raposo por su parte también viene con 2 derrotas al hilo, perdió frente a Lima, perdió también frente a Sumudaderi, 2 decisiones divididas, sí, pero tampoco voy a decir que ha demostrado nada muy interesante. Es joven, 27 años de edad, puede ser un peleador versátil, que tiene un striking calmado, efectivo, a veces demasiado inactivo. Los overheads, diría yo, son los golpes más interesantes que tiene este peleador y además tiene una lucha decente, ¿no? En el piso, si es que logra llevar la pelea al piso, es activo, tiene peligro de sumisión, tiene ground and pound. Y puedo decir que, a ver, Maxum me parece que es mucho mejor en cuanto al striking. Es un peleador que prioriza no recibir daño y sabe atacar con una buena ventaja de alcance, por supuesto. Mientras que Raposo sí tiene un buen boxeo, pero es muy corto. También está que Raposo tiene lucha, pero también la gran defensa de derribos que tiene Maxum, además de la lucha ofensiva, iguala muchísimo, incluso supera, creo yo. Y me parece que el problema que llega a tener Maxum a momentos es que tiene poca estabilidad. Y no es descabellado pensar en algún knockdown debido a esto por el buen boxeo que tiene Raposo. Pero en general Maxum me parece mejor en varios sentidos, así que mi predicción se va a ir con él. Voy a decir que se va a llevar este enfrentamiento por decisión y la predicción queda en regular. Seguimos con la pelea de Hamdi Abdelwahad frente a Chris Barnett en la división de los heavyweights. Abdelwahad viene de perder frente a Usman. Recordemos que antes de esto estaba invicto 6-0, pero por lo menos podemos decir que después de un largo tiempo sin estabilidad, sin mucha actividad, por fin va a tener su tercera pelea en este mismo año. Y de él puedo decir que digamos que no es el mejor peleador, que tampoco tiene el mejor físico, pero es completo, tiene ese background de lucha, tiene un golpeo de bastante potencia, con un buen jab, técnicamente interesante, que puede llegar a ser insistente y tener intensidad en sus ataques.
y además una resistencia decente. Barnett por su parte también ya un buen tiempo fuera del octágono, casi un año o más de un año. Recordemos que viene de perder frente a Kennedy Sechungu, en el que se lesionó por saltar en el inicio del combate, y ya tiene 39 años de edad. También hay que decir que nunca ha logrado tener una gran estabilidad en la compañía. De él puedo decir que a pesar de su tamaño, a pesar de su peso, es un striker móvil que le gustan tiene buenas patadas en general, tiene incluso patadas giratorias. Le gusta saltar para arrojar ese tipo de patadas, pero sí, es muy pequeño para la división. Aún así tiene un alcance interesante y un golpeo que puede llegar a finalizar a cualquiera. Me cae bien Barnett, considero que sí, a cierto nivel de competencia puede llegar a ganar. Por ejemplo, Collier, aunque también casi perdió ese enfrentamiento, pero es su última victoria, justamente Collier en el 2023, mientras que Hamdi es un striker no tan caótico, sabe mantener el ritmo, tiene una lucha decente que puede neutralizar la de Barnett, incluso ser más efectivo él, lo dudo mucho, pero podría ser. El cardio es un problema que tiene Hamdi, sí, definitivamente, pero lo veo siendo efectivo en la mayoría de los rounds y creo que puede finalizar esto. Así que me voy a ir con Hamdi Abdelwahab por TKO y la presión queda en regular. Seguimos con la pelea de Nathaniel Good frente a José Delgado en la división de los featherweights, y esta es una de las mejores peleas que tiene la cartelera. Good viene de vencer a Charrier, tan solo tiene una derrota en 6 combates y esta fue con varias trampas contra Naimov. Además sabemos que Good tiene muchísima experiencia ya dentro de la UFC. Él puedo decir es un striker con una base clara de Muay Thai que tiene buenas fintas para después conectar con potencia, tiene buenos ataques a las piernas, sus low kicks también son muy interesantes y además es versátil porque tiene una buena pelea de piso donde puedo destacar su ground and pound. Es poco determinante con las sumisiones, eso sí, pero resulta efectivo a momentos en el piso. José Delgado por su parte viene de finalizar a 1000, tiene 2 victorias al hilo dentro de la UFC, 7 victorias en total y tan solo una derrota en toda su carrera. Puedo decir que es un peleador versátil, un striker muy hábil, buenas combinaciones largas, además que le gusta seguir continuando presionando, que tiene excelentes ataques al cuerpo, especialmente las patadas. Por supuesto, también es un tipo que puede dar la pelea al piso, que es efectivo con los derribos. En el piso tiene poco control, sí, pero puede llegar a tener peligro de sumisión. Y además tiene una buena pelea a corta distancia. Es un tipo extremadamente peligroso. A ver, Good lució bastante bien frente a Charrier. Recordemos que incluso lo lastimó, casi lo finaliza en ese primer round. Sus combinaciones son bastante rápidas y ha venido mejorando muchísimo. Delgado, por su parte, es un francotirador. Es difícil de predecir, además. Sabemos que Good ha sido finalizado, así que es un riesgo que puede correr el peleador inglés, pero es raro lograr finalizar a Good. Me parece que el inglés tiene más experiencia y en sí más versatilidad para ir complicándole la pelea a Delgado. Y aquí hay un punto clave que no sabemos cómo le va a Delgado después de ese primer round. Y la única vez que ha ido a los 3 rounds perdió. Considero que Wood, a pesar de que es arriesgadísimo, va a poder ensuciar la pelea, llevar la pelea al piso, conectar muy bien con las low kicks, quitarle la base a Delgado. Siempre va a haber el riesgo de Delgado de finalización, eso ténganlo 100% seguro, es muy posible. Pero me voy a ir con Nathaniel Wood, voy a decir que se va a llevar este enfrentamiento por decisión y la presión queda en alto riesgo. Continuamos con la pelea de Walter Walker frente a Louis Sunderland en la división de los heavyweights. Walter Walker viene de vencer a Kennedy Sechungu. Recordemos que iba a pelear en la UFC de Río frente a Usman. Ya tiene 3 victorias al hilo y las 3 han sido por heel hook, algo muy raro. Y la única derrota en toda su carrera fue en su debut dentro de la UFC frente a Bresky. Sabemos que es un grappler muy intenso, que sí, tiene un golpeo interesante, pero que más que nada lo combina para conseguir derribos. Incluso si es que no consigue esos derribos, puede finalizar. Ya lo vimos y lo hemos visto varias veces contra distintos oponentes. La última justamente Sechungu con ese heel hook que es muy peligroso. Eso sí, hay que decir que es un peleador que a veces gasta demasiado cardio y que se lanza de forma despreocupada hacia adelante. Pero bueno, Sunderland
viene para debutar dentro de la UFC. Es un peleador que también ya tenía una pelea pactada, iba a pelear frente a Tafa en la UFC Perth. Ya tiene 4 victorias al hilo y recordemos que tuvo algunos combates en Bellator y PFL. De él puedo decir un striker de buena potencia, que tiene movilidad, que le gusta presionar. Eso sí, está claro que cuando perdió es cuando fue al piso. En el golpeo, cualquiera de los dos es peligroso. Creo que incluso Thunderland es más peligroso por su potencia, por su técnica. Sin embargo, sin duda alguna, Walker va a llevar esta pelea al piso. Es muy superior en este aspecto. Le ha ido mal a Sunderland en ese elemento. Creo que le cuesta incluso mucho más cuando lo están atacando con Ground and Pound, que es algo que Walker puede hacer, pero estoy seguro que rápidamente va a buscar la sumisión. Así que mi predicción se va a ir contra Walter Walker por sumisión, y tan solo por el peligro de finalización que puede tener Sunderland voy a dejar esta predicción en regular. Vamos con la pelea de Abdul Karem Al-Wasadi frente a Mateus Camilo en la división de los lightweights. Abdul, recordemos que perdió en su debut dentro de la UFC, ha estado más de un año fuera de la compañía. Sin embargo, hay que decir que ha tenido mala suerte, ¿no? Algunos de sus oponentes han caído, en algunas se ha lesionado él. Antes de eso tenía 5 victorias al hilo, también ganó en el Contender Series. Recordemos que le ganó a George Hardwick, y puedo decir que es un striker de buen poder, que tiene una excelente movilidad, que le gusta ocupar todos los sectores del octágono, siempre está buscando distintos ángulos para atacar, también sabe cambiar de niveles, es un tipo bastante fuerte en general. Lo que sí tiene es una mala quijada. Si le llegan a conectar con demasiado poder, pues lo pueden finalizar. Camilo, por su parte, viene de perder en su debut frente a Green. Tenía 6 victorias al hilo, tan solo tiene 24 años de edad, y puedo decir que es un muy buen striker, que tiene buenas combinaciones de atacando al cuerpo, a la cabeza, tiene low kicks potentes, también las calf kicks por supuesto, y tiene peligro de sumisión desde cualquier posición en el piso. Creo que es una pelea bastante ajustada. Camilo sí me parece un mejor striker y que tiene algo más de peligro. Sin embargo, Abdul es muy complicado por su estilo, que te conecta hacia arriba, se mueve, está constantemente en movimiento, que te puede cambiar de niveles en el piso. Considero que en cuanto a lucha, en cuanto a control de posiciones, Abdul es mejor. Sí, Camilo puede someter, pero lo veo bastante complicado. Me parece que, a ver, creo que Abdul es bueno, ha estado bastante tiempo fuera del octágono, sin duda eso es preocupante. El problema es que si no tienes ese poder, es difícil que lo finalices a Abdul, que le ganes, ¿no? Así que considero que Camilo no ha mostrado tampoco ese poder de finalización. Me voy a ir con Abdul Karem Al-Wasadi por decisión, y la predicción va a quedar en alto riesgo. Vamos con la pelea de Ludwig Klein frente a Mateusz Rebecki en la división de los lightweights. Otro peleón, esta pelea es bastante interesante. Klein, recordemos que viene de perder frente a Gamrod en una pelea que fue más que nada de lucha. Antes tenía 7 peleas sin perder, porque 6 fueron victorias y una fue un empate. Sabemos que es un striker pausado, analítico, que tiene buenas combinaciones, atacando a todas las zonas, al cuerpo, a la cabeza, a las piernas. La mano zurda que tiene debe bastante poder, y además es muy efectivo con las patadas. En el grappling es interesante tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva. Rebecki, por su parte, viene de una guerra frente a Duncan, y aquí tengo que decir que me preocupa bastante que regrese tan pronto, porque sí, antes ya había tenido una guerra contra Orolvay en el año anterior, por lo menos ahí se tomó algo de descanso. En esta para nada, ¿no? Sabemos que es un striker de mucha potencia, que tiene un buen boxeo, que tiene excelentes low kicks, que además tiene lucha, peligro de sumisión. Como es tan fuerte, sabe llevar muy bien las peleas al piso. El problema de este tipo es que recibe demasiado daño, y tiene aguante, sea en el cardio, sea en cuanto al daño. Sin embargo, por su estilo, le exige demasiada resistencia a ambos factores, y termina muy lastimado y cansándose. Creo que, a ver, Rebecki conecta mucho más de lo que hace Klein, porque lanza mucho más volumen, y asimismo presiona bastante, pero Klein es más efectivo, es más inteligente, va a estar saliendo, además tiene una gran ventaja en cuanto al alcance, tiene una gran defensa, por supuesto.
Y Rebeki se va a ir complicando y frustrando. Creo que además le van a ir quitando el aire con esas patadas a la zona media. En el Wrestling, por supuesto, Rebeki puede derribar, sin embargo, es difícil llevarlo al piso a Klein. Lo hizo Gamrot, pero sabemos que Gamrot es uno de los mejores luchadores que tiene esta división, o por lo menos ahí está en el top 15, obvio va a ser uno de los mejores. Entonces creo que sí, Klein va a ir rompiéndolo a Rebeki, el trabajo al cuerpo va a ser muy importante para este enfrentamiento. Y repito, Rebeki vuelve demasiado pronto después de esa guerra que tuvo contra Duncan. Así que me voy a ir con Ludovic Klein por TKO y la predicción va a quedar en regular. Continuamos con la pelea de Ikram Aliskerov frente a Jun Park en la división de los middleweights. Aliskerov viene de vencer a Muniz por TKO. Antes de eso, recordemos, perdió frente a Whittaker en una pelea por short notice. Y básicamente esa es la única derrota que ha tenido en las últimas 9 peleas. Es más, las únicas derrotas que ha tenido en toda su carrera son contra Whittaker y contra Chimaev en la escena regional. Sabemos que él es un peleador muy completo, striker hábil, potente, que tiene muy buenos rectos. Por supuesto en el piso tiene un altísimo nivel. Más que nada defensivo, diría yo. La parte ofensiva no la usa tanto, pero igual tiene ese background. Jun Park por su parte tiene 2 victorias al hilo, Nordiev y Tavares. Sí, es un peleador que ha tenido muchísima experiencia dentro de la UFC. Recordemos, antes de eso también tuvo su derrota frente a Muniz y es la única derrota que ha tenido en las últimas 7 peleas. De él puedo decir un wrestler con un buen control, un peleador bastante fuerte que además tiene peligro de sumisión. Más que nada la mataleón, esa es su especialidad. Sin embargo, en el striking, si bien es interesante, siempre está yendo hacia adelante, que tiene un buen jab y tiene buenas combinaciones de cruzados. Lo vi con una defensa bastante mala en su último enfrentamiento. Y repito, sí, sabemos que él va siempre adelante, que tiene una buena resistencia, pero si recibe esos golpes frente a Liskerov, miren cómo lo conectó a Liskerov frente a Muniz y lo llevó al piso. Lo llevó al piso con un cruzado que no parecía que llevaba tanta potencia. Además, es muy efectivo el ruso. Si Jun Park se lastima y decide ir por el piso, dudo que pueda derribar, dudo que pueda conseguir algo interesante ahí, porque Aliskerov también me parece mejor en ese elemento. Es una pelea bastante complicada y también hay que decir que Park ha estado peleando con cierto nivel de competencia, un poco ya más mayor. Ikram incluso llegó a pelear contra Whittaker. No le fue bien, pero estuvo ahí. Me voy a ir con Ikram Aliskerov, voy a decir que se va a llevar este enfrentamiento por TKO y la predicción va a quedar en segura. Llegamos a la pelea estelar de las preliminares entre Nasrat Haqparast frente a Killian Salkid en la división de los lightweights. Haqparast viene de ganarle a Ribovic y ya tiene 5 victorias al hilo. Sabemos que él es un striker, es un peleador versátil porque además de tener buenas combinaciones, que es muy veloz en su golpeo, tiene una defensa muy interesante, ¿no? Además, el equilibrio, la defensa de derribos, el piso que puede llegar a tener, es un peleador bastante completo. Salkid, por su parte, viene de vencer a Smose. Recordemos que en su debut también le ganó a Jubilee por ese knockout impresionante. Ya son 9 victorias al hilo. Es un peleador joven de 25 años de edad. Sabemos que es completo, que tiene buenas patadas a todas las zonas, que es rapidísimo, que tiene combinaciones cortas y bastante efectivas. Y además un buen manejo de larga, corta distancia, que también tiene buena lucha, tiene peligro de sumisión. Y para mí, a ver, lo mejor que hace Salkid es mantener la distancia, conectar con ciertos golpes efectivos y después buscar el derribo, porque es lo que mejor hace, creo yo. En el piso es donde vemos las cosas más determinantes a este nivel de competencia. Ahora, Haqparast es un tipo que va a encontrar la forma de entrar. Si es que Salkid está lanzando las front kicks, el jab, va a encontrar cómo entrar con combinaciones y va a conectar porque sabemos es muy bueno para hacerlo. Además, me parece más completo en cuanto al golpeo. Y por supuesto, intentar derribarle va a ser bastante difícil. Tiene una muy buena defensa de derribos. Y creo que eso le va a afectar muchísimo a Salkid, que para mí está teniendo un salto demasiado grande. Sí, la victoria frente a Smose fue buena, pero de ahí la de Dubli como que más fue predecible, ¿no? Todos nos esperábamos que pase eso. Y este salto es importante. Para mí Haqparast está ahí al borde de los rankings.
Y para mí, Nasrat Haqparast se va a llevar la decisión y la predicción queda en regular. Empezamos el main card con la pelea de Alexander Rakic frente a Samad Murzakanov en la división de los light heavyweights. Rakic viene con 3 derrotas al hilo, está en un momento complicado de su carrera. La última victoria fue frente a Santos, Marreta Santos Adá en el 2021. Y sí, también estuvo un tiempo fuera por la lesión, ¿no? Un punto clave es que ahora está entrenando con John Jones. Seguramente veremos algo de ese entrenamiento en esta pelea. Sabemos que es un striker veloz, tiene un buen 1-2, buena técnica por supuesto. Las calf kicks que tiene este peleador son muy interesantes. Y sí, algo de problemas tiene este peleador con su quijada principalmente. Y después también con el IQ de pelea. No toma las mejores decisiones en algunos momentos a Rakic. Murzakanov por su parte viene de ganarle a Ribeiro. Es un peleador invicto que está 15-0. Sí, tiene 36 años de edad, pero sigue ascendiendo sin problemas dentro de la UFC. Sabemos que tiene un gran boxeo, es un striker con un muy buen boxeo, tiene buenas fintas, pero eso le sirve para después atacar con efectividad y por supuesto con mucho poder. Tiene buenas combinaciones atacando al cuerpo, también después terminando la cabeza y excelentes rodillas. Para mí en este enfrentamiento lo primero es la diferencia de tamaños, que es hasta graciosa. Lo vemos a Rakic mucho, mucho más grande que Murzakanov. Además tiene una excelente ventaja en cuanto al alcance y le va a servir por su estilo, ¿no? Murzakanov sí, definitivamente va a encontrar la forma de conectar, sabe moverse mucho para conectar sus combinaciones. Pero aquí entra el otro aspecto de Rakic, que son las calf kicks. Creo que eso le va a quitar mucha movilidad al ruso, va a tener problemas para después encontrar esas distancias. Y a ver, Murzakanov puede finalizar en cualquier momento, eso no me queda ninguna duda. Pero le va a costar entrar y creo que la velocidad de Rakic va a ser un punto clave. Para mí es un salto demasiado importante también ganarle a Ribeiro. No sé si te da una oportunidad con alguien que está tan arriba en los rankings y que no le ha ganado realmente a nadie muy muy importante Murzakanov, así que mi predicción se va a ir con Alexander Rakic por decisión y la predicción queda en regular. Vamos con la pelea de Alexander Volkov frente a Jailton Almeida en la división de los heavyweights, una de las peleas más complicadas de predecir. Volkov viene de que le roben frente a Gane, él debería estar peleando por el título en esta cartelera. Ya tenía 4 victorias al hilo. En los últimos 5 años tan solo ha perdido frente a Gane en 2 ocasiones y también contra el campeón Aspinall. Tiene 36 años de edad, pero cada vez luce mejor. Sabemos que es un striker bastante técnico, que tiene un gran manejo de las distancias, del ritmo, que ha ido mejorando en esos elementos. De ahí mucha potencia la ha tenido siempre. Sabemos que tiene un montón de finalizaciones. Además, buenas low kicks. Almeida por su parte viene de vencer a Spivak y a Romanov. La única derrota que tiene en los últimos 18 combates es frente a Blades, que lo finalizó. Y bueno, podemos decir que esa es la única pelea que realmente ha tenido un nivel importante. Porque sí, Spivak y Romanov estaban en los rankings, pero hay una gran diferencia, ¿no? Hay una brecha enorme entre un Blades y un Spivak, justamente. De ahí de Almeida puedo decir es un grappler con muchísimo control, muy efectivo para derribar. Realmente tiene facilidad el brasileño para llevar las peleas al piso y ahí siempre es activo. Tiene las sumisiones, tiene el ground and pound. En algunas peleas, por ejemplo la de Luis, lo vimos inactivo y más que nada controlando las posiciones, pero no es lo que usualmente pasa, ¿no? Aquí voy a decir que, a ver, Volkov es muy superior en cuanto al golpeo, va a tener muchos problemas Almeida si se queda a intercambiar en cualquier tramo del combate. Definitivamente el ruso además se ha vuelto más cuidadoso, sabe cuándo puntuar, sabe cuándo conectar y después salir, sabe cuándo lanzar las cosas con poder. Y eso le va a complicar a un Almeida que debe llevar la pelea al piso sin duda alguna, pero va a tener problemas. No solo por este estilo de Volkov de mantener las distancias y saber cuándo hacer las cosas, sino porque también tiene una gran defensa de derribos y por supuesto también tiene una buena lucha ofensiva. Para mí la experiencia es lo más distante entre estos peleadores. Repito, la única vez que Almeida realmente subió de nivel lo finalizaron. Y Volkov es bastante bueno. Una vez más debería estar peleando él contra Aspinall por el título. Así que me voy a ir con Alexander Volkov. Me voy a arriesgar. Por supuesto, esta es una de las peleas más arriesgadísimas. Creo que va a finalizar por TKO y la aparición queda en alto riesgo.
Continuamos con la pelea de Umar Nurmagomedov frente a Dario Batista en la división de los Bantamweights. Nurmagomedov viene de perder frente al campeón Merab Dvalishvili, pero hay que decir que es una de las peleas más difíciles que ha tenido Merab. Por la parte del ruso antes estaba invicto, 18-0. La única victoria que sí llegó a tener en los rankings, y eso se le cuestionaba, es frente a Cory Sandhagen. Y sabemos que él es un peleador completo, ¿no? Tiene un wrestling extremadamente dominante, buen manejo de posiciones, muy efectivo para derribar, es muy activo con el ground and pound y también puede someter. Pero lo que es clave de este peleador es que también tiene un gran striking, puede llegar a ser bastante técnico, incluso sorpresivo a momentos, así que es complicado en todas las zonas. Bautista por su parte viene de vencer a Mix, le dio una paliza, le pasó por encima. Ya tiene 8 victorias al hilo y tan solo 2 derrotas en toda su carrera. Puedo decir que es un striker bastante rápido, que le gusta cambiar de guardias, que tiene buen movimiento, que sabe manejar las distancias. Eso es uno de sus puntos más fuertes y es de los mejores en la división haciéndolo. Además tiene un buen grappling, eso sí, no es tan efectivo para derribar y cuando no lo hace sabe mantener la pelea contra la reja. A ver, para mí Umar no tuvo muchos problemas, por ejemplo, con el golpeo de Cory, que también es muy bueno en ese aspecto. Incluso supo contraatacar con su golpeo. Bautista ha resultado más completo que la mayoría de peleadores fuera de los rankings y ya viéndolo un poco también dentro de ese top 15. Y esa era su ventaja, pero aquí no es el más completo, aquí dudo que vaya a superar en el piso, que vaya a tener esa oportunidad, debe mantenerse en el golpeo intentando alejarse, pero creo que contra un Nurmagomedov eso es muy muy complicadísimo. Considero que Umar va a llevar la pelea al piso, va a controlar, incluso en los intercambios puede llegar a tener cosas interesantes el ruso, pero sí, digamos que en el golpeo veo cosas que pueden ser incluso ajustadas. Tal vez el golpeo de Umar es más determinante, pero la velocidad y la forma en la que lanza los golpes de Bautista es mejor. Pero el piso es inevitable, así que mi predicción se va a ir con Umar Nurmagomedov por decisión. Y es más, le voy a dejar la predicción en segura. Vamos con la pelea coestelar y además pelea por el título de la división de las strawweights entre Virna Jandiroba frente a Mackenzie Dern. Recordemos, Jandiroba viene de vencer a Xiaonan Yan, ya tiene 5 victorias al hilo. Su última derrota fue en el 2021 contra Rivas. Y podemos decir que esta pelea es una revancha, ¿no? Porque ya perdió frente a Dern justo por ese tiempo, justo por ese tiempo. Eso sí, Jandiroba ya tiene 37 años de edad. Dern, por su parte, viene con 2 victorias al hilo. Justamente se vengó de Rivas, que también le había ganado con anterioridad, y también le ganó a Lupita Godínez, que es interesante. No ha estado del todo estable en los últimos años, eso hay que decirlo. Apenas está consiguiendo esa estabilidad. Y si les soy honesto, no sé si se merece una oportunidad por el título. Eh, a ver, primero hablemos de su primer combate, donde puedo decir que Dan superó con golpeo claramente. Jandiroba derribó a momentos, pero no aprovechó esas situaciones. Y cuando se quedó a intercambiar, que fue la mayoría del round, le pasaron, no sé si le pasaron por encima, pero sí fueron muy, muy superiores. Y a ver, aquí puedo decir que ambas son grapplers, ambas son peligrosas. Dern es más activa, mientras que Jandiroba es más de control, pero igualmente tiene peligro de sumisión. Me parece que sí, Dern viene bien, viene mejorando, especialmente en cuanto a su golpeo, mientras que Jandiroba se ha centrado bastante en ser extremadamente determinante en el piso, en derribar, controlar, buscar la sumisión o lastimar desde ahí, pero ser extremadamente en el piso. Y a ver, dudo mucho que esta pelea se quede de pie como la primera, ¿no? Y bueno, sí, de espaldas Dern es peligrosa, siempre va a tener peligro de sumisión, pero la experiencia que ha adquirido Jandiroba y la fuerza que tiene creo que van a ser claves. Si no hay una sumisión por ahí, Virna Jandiroba va a controlar el combate, así que me voy a ir con Eda. Voy a decir que Virna Jandiroba se debe a la pelea por decisión y la predicción queda en alto riesgo porque ambas son muy buenas en el piso. Finalmente, llegamos a la pelea estelar, pelea por el título de los heavyweights. Finalmente, Thomas Aspinall también va a defender su cinturón, esta vez contra Ciryl Gane. Y bueno, sabemos que
ya lo hicieron campeón tras el retiro de Jon Jones. No había otra forma, no había que hacer una pelea por el título vacante ni nada por el estilo. Aspinall venía siendo el campeón de esta división hace ya tiempo. Tiene 3 victorias al hilo, incluso defendió su cinturón interino. Y tan solo tiene una derrota en los últimos 12 combates. Y esa fue frente a Blades por una lesión. De ahí también hay que destacar que ya lleva un año fuera del octágono. Sabemos que Aspinall es un tipo muy completo, que tiene un striking rapidísimo y bastante técnico para la división, además de muy buen poder. Eh, el aguante que tiene este peleador también es importante. Por ejemplo, cómo resistió los golpes de Pavlovich para después él contraatacar y hacer mucho más daño. Y el piso, ya sabemos, el piso es uno de sus puntos clave. El tipo tiene un background de Jiu-Jitsu y que ha ido mejorando con el tiempo. Así empezó su carrera y se nota la experiencia que puede llegar a tener en este elemento. Más allá de que la mayoría de veces finaliza con su golpeo, ¿no? Gane por su parte viene de vencer a Volkov, ya lo dijimos, fue un robo, no debería estar aquí. Tiene 2 victorias al hilo, tampoco no es muy interesante. Una vez más le están dando una oportunidad por el título y que tal vez tampoco tiene méritos. Contra Jon Jones no los tuvo, ahora tampoco los tiene. Ya perdió frente a Ngannou su primera oportunidad. Y sí, el tipo es un gran kickboxer, es rápido, es técnico, tiene una excelente movilidad, tiene buenas patadas a todas las zonas, es muy interesante en cuanto al golpeo. En un punto fue lo nuevo de los heavyweights, el que iba a destrozar a todos. Y bueno, me pareció Aspinall que es mejor, pero es de esa camada y los dos son bastante buenos. Gane me parece que tiene oportunidades de pie por su velocidad, por su movimiento. Sin embargo, Aspinall es también bastante bueno y tiene más potencia de golpeo. Creo que puede lastimar de mejor manera. También me parece que el aguante que tiene Aspinall y cómo le permite recibir golpes y después conectar los suyos es importantísimo. Creo que el francés va a tener muchos problemas en ese aspecto. Y también está el piso, donde Gane le va bastante mal, le va a costar muchísimo. Sé que ha estado entrenando creo que el campeón de lucha iraquí lo llevó a su campamento, se veía que estaba entrenando en ese aspecto, porque obviamente Aspinall, si bien no creo que tenga la lucha que tiene Jones, no sé si tenga la facilidad de derribar y de finalizarlo como lo hizo Jones. Tiene ese elemento, puede usarlo. Aún así, yo creo que puede finalizar de pie. A ver, lo único que sí me preocupa de Aspinall es la falta de actividad. Esperemos que llegue todo bien. Si es así, para mí no hay problemas. Tom Aspinall se va a llevar la victoria, sea por finalización por golpeo o por sumisión, y la predicción va a quedar en regular. Estas fueron mis predicciones de la noche, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. Nos vemos el día sábado en la transmisión. Hasta luego, gente.